y lo adora, siéntese. Y si no lo alaba ni lo adora, ¿sabe qué pasa, hermano? Él se hace sentir aunque usted no lo haga. Porque Él no está sujeto a nosotros, a lo que digamos ni lo que hagamos. Él es Dios y Él es soberano y Él se mueve como quiere y donde quiere. Bendito sea Jesús. ¿Estamos listos? Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, versos 16 al 20. La palabra del Señor reza así de la siguiente manera y tengo el inmenso honor de leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Padre, gracias te doy una vez más. Bendigo tu nombre ante esta congregación junto con mis hermanos y proclamo tu grandeza, tu señorío, tu soberanía. Gracias. Y reconozco que tú eres Dios por encima de todas las cosas. Gracias. Que no hay nada, Señor, que se interponga a la administración de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das una bella oportunidad una vez más de reunirnos en esta santa asamblea para recibir de ti, Señor, tu palabra, para inquirir en tu sabiduría y que tú seas propicio a nuestra necesidad. La palabra que sale de tu boca, oh mi Señor, no retornará vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada. Como la lluvia riega la tierra y hace producir y germinar la preciosa semilla, así es la palabra que sale de tu boca, no retorna vacía. Te ruego que, Señor, tú te hagas sentir en este lugar, porque todo lo que hacemos, lo que hemos dicho, todo lleva como único fin el proclamar tu grandeza, el adorarte, Señor, el reconocerte como el amo y Señor de nuestra vida, como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Señor. Ato todo lo que se oponga a ti, todo lo que quiera sabotear, Señor, interferir a la administración de tu palabra, y recojo todo pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia de Jesucristo a la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque sé que tú estás con nosotros. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar su lugar, mis amados, en esta tarde. Vamos a hablarlo en esta tarde como manera de una charla o conferencia, no es predicación exactamente, pero vamos a hablar acerca de la gran comisión y de algo de discipulado. Pero para comenzar, ¿verdad?, a introducir este mensaje de la tarde de hoy, yo tengo que hacerles una pequeña reseña de esto a razón de que llegamos a este punto, porque el Señor le instituye a este grupo de discípulos acerca de este asunto de la gran comisión, recordando que cuando Él dice toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, era porque ya había hasta ese momento llegado a consumar toda la obra que a Él se le había asignado. ¿Te acuerdan cómo está escrito? Todo lo que estaba escrito acerca de mí en el rollo ya se ha cumplido. Una parte de eso, ¿verdad? El Señor ya lo trae al conocimiento de ellos, y el Padre le glorifica cuando María, la mujer, cuando estaba en el huerto, quiso tocarle. Jesús dijo: mujer, todavía no me toques porque no ha llegado mi hora, tengo que subir a mi Padre. Y esa manera, como para poderla detallar un poco más, usted lo puede encontrar como en Filipenses en el capítulo 2, cuando la Biblia dice que siendo
en forma de Dios, no escatimó a ser como Dios, como cosa de la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó condición de siervo y se humilló hasta lo sumo, y luego recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que está en los cielos, en la tierra y aún de debajo de la tierra confiesen, declaren que Él es Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia que toda lengua lo confesare que Él es el Cristo será salvo. Entonces fue proclamado, fue donde recibió el diplomado de su señorío, de su grandeza, de su soberanía, y ya una vez habiendo resucitado entre los muertos y haber reunido a ese grupo de discípulos, o más bien decir los apóstoles, los lleva hacia el gran monte y ahí les da esa última recomendación, la gran comisión. No es la gran sugerencia, no se trata de una cuestión de que si lo quiero hacer, que si tengo tiempo y si puedo, sino es la gran comisión, una tarea que es competencia de todo aquel que por alguna razón ya ha pasado por el lavacro de la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Que ya hemos sido limpiados, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, y ahora Él nos comisiona a hacer esta gran labor, la gran comisión. Gloria al Señor. Entonces, cuando vamos a esta parte de las Escrituras, tenemos que entender que es una ordenanza que Dios establece, ya Dios la instituye a la iglesia, para que a su vez la iglesia la comience a reproducir en la vida de otros. Las cosas, dijo Pablo el apóstol, que yo os aprendí, esas mismas os enseño. O sea, hay un lineamiento, un estándar de seguimiento en los principios de las Escrituras. Y Jesús la instituye a ese grupo de personas que inicialmente eran 12, eran personas naturales, personas del común y corriente como usted y yo, sujetos a pasiones, personas también con ciertas debilidades, flaquezas, propio del hombre natural que en cualquier situación ofende a Dios, sea de pensamiento, de palabra o de hechos, y que también de igual manera nos ha pasado a nosotros, ¿sí o no, hermanos? Pues eran personas que habían sido sacados de diversidad de oficios, pero que a su vez ellos también comenzaron a vivir un proceso de cambio, de transformación. Entonces, esta manera, ese modelo que el Señor Jesús usó, ese nunca ha pasado, ese tipo de manera de hacernos la invitación. ¿Qué quiere decir? Que Él nos llamó, ya así como llamó a los apóstoles, los llamó, luego los capacitó, posteriormente los envió. Y esa misma tendencia la sigue desarrollando la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, y quien es el que ahora mismo opera, amén, en estos tiempos en la dispensación de la gracia. Él llama, Él capacita y Él envía. Dios no sufre de trastornos mentales, Dios no es loco, no sufre de amnesia. Él sigue haciendo las mismas cosas, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No hay cuestión de que primeramente que Él está haciendo la obra, que quiere lanzarse a hacer ministerio sin haber sido llamado, ni mucho menos haber sido capacitado. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces, el Señor, eso es lo que hizo con estos apóstoles, como a un Simón Pedro, que lo encontró por allá en las orillas de aquel lago, lavando las redes, el pescador, y Jesús, cuando se acercó a él, le dijo: ven y sígueme. Y en el poder de la palabra, dice que al instante soltó las redes y le siguió. Lo mismo que le di el recaudador de impuestos, cuando estaba sentado tomando el recaudo de lo que le correspondía a cada persona ciudadana a pagar el impuesto que correspondía a Roma. Cuando él estaba allí sentado con aquella mesita cobrando el impuesto, de pronto pasaba Jesús por allí, le habla, le dice: ven y sígueme, y al instante le siguió. Entonces, eso nos hace ver que el Señor, cuando nos hace un llamado, sus dones son irrevocables. Él hace en nosotros como Él quiere. Cuando Dios es el que toca el corazón de los seres humanos, amén, no hay vuelta de hojas, hermano. Amén. Podemos estar todos encuadernados en nuestra vida, pero el Señor, cuando hace su obra en nuestra vida, Él cumple y lleva hasta su final lo que Él nos ha prometido hacer en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, estos varones
Eran personas que estaban acostumbrados a esos malos hábitos que suelen estar en nosotros. Pero fíjense que yo quería hacer como algo como una especie de reflexión o analogía a esto. ¿Quién de ustedes quizás no habrá pasado por un curso intensivo de entrenamiento para algún tipo de oficio? Yo creo que alguno aquí no se escaparía a aquellas personas que de pronto decidieron hacer un curso intensivo para aprender, por ejemplo, a hacer uñas, ¿verdad? Una manicurista o una persona que quiso querer aprender algo como para el cabello, para el salón de belleza, tuvo que haber pasado por esos cursos. Lo mismo el que opera una máquina en una planta, todos de alguna manera han sido entrenados, un campo de entrenamiento ya intenso, y al principio se torna como algo mediocre, como que no sabemos qué hacer, dónde estamos cuando estamos comenzando a entrar a un trabajo. Y al momento, o sea, quizás no lo entendamos, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos adaptando. Dicen amén, hermanos. Pero, y yo creo que una persona que se dedica a ser un entrenador, un mentor, no va a perder su tiempo. Amén, que es un tiempo valioso para él, a estar entrenando a alguien y saber que esa persona no le va a funcionar, que no le va a ser productiva para lo que quiere. Tiene que saber si realmente le va a sacar todo el máximo provecho a esa persona a la cual está entrenando. Yo lo llevo a este punto porque sé que ustedes, muchos de nosotros, nos estamos identificando con eso. Inclusive cuando cometemos una infracción de tránsito, hasta nos mandan a hacer un curso intensivo de defensive driving, ¿verdad, sí o no? O los que quieren comenzar a manejar, los jóvenes, los teenagers, los que van comenzando a entrar a esa edad de los 17 para 18 años, también los llevan a llevarlo a un curso por línea, y hasta que ya no terminó, después le llega el práctico con el sheriff, con la persona, el comisario allí en turno, y si hizo bien las cosas, aprobó y le dan la licencia. Hermanos, cuando Jesús toma a estas personas, toma 3 años de su vida, 3 años, era como de 30 años, dice la Biblia, cuando Jesús comenzó a realizar su ministerio. Entonces, cuando Él comenzó a tratar con la vida de ellos, eran personas con muchos problemas, eran conflictivos en muchas cosas, pero Jesús miraba en ellos un potencial, un talento impresionante, maravilloso. ¿Te das cuenta? Entonces, Él nunca jamás va a perder. Él invierte donde sabe que va a ganar en cada uno de ustedes. Por eso nos llamó a nosotros los que estamos aquí, ya, porque Él ve en ti las cosas que no son como si fuesen. Él llama a la existencia a lo que no existe. Quizás tú te has visto como una persona perdedora, como una persona con una mentalidad cuadriculada. Yo no sé cómo tú diseñas, cómo es tu cosmovisión en la vida. Y algunos ya llevan aquí quizás años, pero todavía no se han identificado a ciencia cierta por qué estoy aquí en este lugar. ¿Me entienden? ¿A qué me llamó Dios? ¿Por qué estoy donde estoy? Porque yo creo en lo que creo. Entonces, eso es a lo que el Señor nos quiere llevar en esta tarde. Estas personas, como le digo yo, eran gente que tenían algunas situaciones que necesitaban ser pasadas también a través de este trato de Dios, como Él acostumbra a hacer en nuestra vida. Por ejemplo, había 2 hermanos llamados, apellidados los Boanerges. No puedo, por razón del tiempo, ir citándole parte de la Biblia, pero cada expresión o cuando compartan, ustedes sabrán, porque yo sé que han sido lectores de la Biblia, sabrán de qué les estoy hablando. Juan y Santiago eran personas del mismo padre, la misma madre, hijos de los Zebedeos, ¿verdad? Y dice la Escritura que eran apellidados los Boanerges, que traducido significa hijos del trueno. Quiere decir que estas personas en su vida tenían ciertas características en cuanto a su personalidad, y nos arroja luz la Biblia haciéndonos ver que eran personas temperamentales, que eran personas con rasgos muchas veces de ser demasiado despiadados, muy temperantes, tenían esa ira de repente, por el hecho de que se aflora en algunos aspectos, como cuando, por ejemplo, iban por cierta aldea de Samaria
y Jesús iba con ellos, y cuando aquellas personas del pueblo se empezaban a burlar por alguna razón por lo que ellos estaban hablando, empezaban a hacerle mofa, sacarle la lengua quizás, no sé, pero ellos se enardecieron y le propusieron a Jesús que por qué no oraba como hizo Elías y que fuego cayera del cielo y los consumiera a todos ellos. ¿Qué sucede? Jesús de repente se los queda mirando con tristeza y les hace la pregunta: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Y se acuerdan de esa historia, hermanos? Entonces, allí se muestra ya su manera tan implacable de cómo miraban al prójimo. Eran personas que eran naturales, gente que no tenía realmente respeto alguno hacia Dios, pero de igual manera Dios los amaba, ¿ya? Entonces Dios quería cambiar, transformar los corazones de estas personas que nos había llamado para el servicio, para su ministerio. Y ese hombre, uno de ellos de los que estaba al pie de Jesús, se termina convirtiendo de ser un hombre violento, agresivo, conflictivo, se convierte en el apóstol del amor. Usted no lo creería después cuando escribe aquellas famosas cartas, primera, segunda, tercera de Juan, y comienzan a darse algunos rasgos, ¿verdad?, de lo que había en su corazón. Y le hablaba a la iglesia diciendo: hijitos míos, amémonos de corazón, no solamente de palabras, sino de hechos y en verdad. Hijitos, todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Y una serie de muchos mensajes como ese: el hombre del amor, el que se recostaba al pecho de Jesús, al que Jesús amaba. Amén, hermano. Cómo Dios cambia, cómo el Señor transforma la vida, los corazones de cada uno. Por eso, una de las cosas de las cuales yo quiero que usted atienda muy detalladamente es esto a lo que voy a decirle, para que nosotros podamos entender el mensaje de la gran comisión, de lo que el Señor nos ha encomendado hacer, que no es una tarea exclusiva solo del pastor de una iglesia ni de ciertos líderes, sino que es de todos. Tenemos que ser reproductivos, tenemos que, amén, reflejarnos en la vida de otros. Una de las cosas de las cuales tenemos que atender con diligencia antes de hacer este llamado del discipulado, cuando, ¿verdad?, atendemos las palabras que Jesús dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, hay tres participios allí que son yendo, porque dice ir, bautizándolos, 2, y enseñándoles, 3. Son 3 participios que hay allí. Pero cuando tú sales, cuando tú estás dispuesto a hacer en algún momento de tu vida esa labor, hay algo que tienes que tomar conciencia y tienes que saber si tú estás aplicándolo en tu propia vida. Y es: ¿qué tanto Cristo ha hecho en mí? ¿Cómo me he dejado yo realmente hacer la obra a Jesús en mi vida? Para que podamos entender eso, tendríamos que ir al pasaje donde sucedió que un día los discípulos, como acostumbraban de repente a salir por allí a hacer la obra, llegaron a Jesús muy inquietos y entonces le dijeron: maestro, Raboni, ya por allí en un lugar donde estuvimos, algunas personas anuncian que tú eres uno de esos profetas que apareció por allá en el Antiguo Testamento y ha vuelto. Por allá otros dicen que tú eres Juan el Bautista, o otros que eres Elías. Entonces Jesús sabe que no le tomó tanta atención. Su importancia no estaba tanto en lo que ellos pudieran estar diciéndole, qué decía la gente, qué era la apreciación que había en la gente acerca de él. Lo que a él más le preocupaba, sinceramente, era saber qué es lo que tú piensas de mí. Ya, porque la pregunta que le hace a ellos es: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, esto es muy importante. Esta es una de las preguntas más interesantes que usted pueda llegar a hallar en todas las Escrituras, porque de esto depende su salvación, de esto depende su destino, su vida eterna, de esto depende el propósito que Dios tiene para ti. Porque si nosotros no sabemos realmente definir qué significa Jesús para nosotros, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Te das cuenta? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Cuáles son las convicciones que tú tienes acerca de Él? Hermano, al cristiano no lo hace el venir a un lugar como este a congregarse. Son miles de millones los que pueden estar acudiendo un fin de semana
en cualquier lugar del mundo a asistir a una iglesia, pero eso no lo hace ser un cristiano. Entiendan, ¿qué es lo que realmente nos hace a nosotros ver como unos verdaderos hombres o mujeres redimidas por la sangre del Cordero de Dios? Es el fruto de su vida. Jesús dijo hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. El fruto, lo que usted haya mostrado como el cambio que el Señor produjo en su vida. ¿Cuáles son tus convicciones acerca de esto? ¿Cuál es el concepto que tú tienes acerca del Señor? ¿Será que Cristo simplemente es eso, el que anhela ver a un grupo de personas creyentes viéndolas reunidas en ciertos lugares para que le canten unas cuantas canciones y que volvamos a ser las mismas personas cuando salimos de aquí a nuestra casa, cuando volvamos a la rutina el día de mañana, nuevamente a nuestras labores, a nuestras actividades, o al trabajo, o a la escuela, y seamos las mismas personas? ¿Qué es lo que tú muestras? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la propuesta que tú le ofreces al mundo verdaderamente? Si eres alguien que puedes dar fe de que has nacido de nuevo, cuando uno hace este trabajo de evangelismo, yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000, que es la que hace que a las personas las pongas tú a meditar. Cuando tú vayas a alguien y le prediques el evangelio, pregúntale: ¿has nacido de nuevo? ¿Naciste de nuevo? Porque usted le dice: ¿eres cristiano? Te va a decir que sí. ¿Entiendes? Hoy en día el borracho te dice que es cristiano. Entonces, lo mismo que la persona que está haciendo pecado, vive con otra mujer, otra querida, siendo un hombre casado, y es cristiano. Y van a las iglesias y hacen parte de un grupo de los miembros de la iglesia, y pueden hacer participación de todo, pero no hay realmente esa conciencia de saber qué significa verdaderamente ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo, como la palabra misma te lo puede definir la Real Academia de la Lengua Española, discípulo es un alumno, es alguien que sigue las enseñanzas de un instructor, de un maestro. ¿Qué más podemos decir si lo podemos, ¿verdad?, llevar al plano espiritual? Discípulo es todo aquel que ha determinado seguir a Jesús, que ha recibido sus enseñanzas o su doctrina. Es aquel que está dispuesto verdaderamente a no solamente a oír las palabras, sino a atesorarlas en su corazón y, gloria al Señor, amén, practicarlas. Porque Jesús, cuando les estaba dando esta instrucción, le dijo: enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he hablado. Amén. Es enseñarles el camino, enseñarles realmente esa parte importante a la gente de que cristianismo no es una religión. Cristianismo no es escoger entre lo bueno y lo malo. Ser cristiano es escoger entre lo bueno y lo mejor. Ser cristiano es un estilo de vida, mi querido hermano. Es un modus vivendi. Ser cristiano es tomar la cruz de Cristo cada día. Amén. Es tomar la cruz de Jesús. La Biblia dice que si alguno quiere venir en pos de mí, víngase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, eso es de lo que tenemos que tener la verdad muy claro. ¿Qué está pasando en mi vida? Porque si tú tienes realmente tus convicciones acerca de tu fe muy claras, ya de que la gente inclusive que te rodea, porque si tú quieres tener un termómetro espiritual que pueda medir tu nivel, que pueda calibrar tu vida espiritual, no busques afuera, la gente de afuera que lo pueda hacer. No es necesario ir tan lejos. Las mismas personas que viven contigo, que te rodean, que te ven todos los días, amén, cuando amanece, cuando te levantas, cuando comienzas a hacer tus actividades y gran parte de tu día estás ahí con ellos. Ellos son los mejores testigos. La gente que realmente sabrá si tú eres una persona nacida de nuevo, si tú eres verdaderamente un verdadero seguidor de Cristo, que no está su corazón dañado, que no guarda en su corazón rencor, ya, porque no puedo, la verdad, no puedo concebir en mi mente
El pensamiento de personas que pueden estar tantos años sentadas en una banca de una iglesia y todavía su corazón no se ha sanado porque guardan un resentimiento, están guardando un odio hacia alguien a pesar que son cristianos y supuestamente que dicen ser discípulos de Cristo y no han perdonado y no se han olvidado de la ofensa, del dolor que alguien les causó y luchan con eso y pueden ver a la persona allí pero hay regañamiento, o sea, solamente están como saludándolo quizás a la fuerza, pero su corazón no ha aprendido a perdonar. Entonces cuando yo voy a la palabra y cuando Jesús les dijo enseñándoles que guarden estas cosas, entre tantas cosas que Jesús les enseñó a sus discípulos, ellos como Pedro un día le llega a Jesús con una pregunta: maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Jesús, al leerle, quizás porque quizás él pasaba por algo como eso, Jesús le dijo aún 70 veces 7 si es necesario. O sea que si usted multiplica 70 veces 7, eso daría 490 veces hasta por día. ¿Me entiende? Eso apenas es el punto de inicio. Pero no quiere decir que si se acabaron las 490 veces ya deja de perdonar. Eso es como un decir. Tenemos que vivirlo, practicarlo todos los días, las veces que sea necesario. ¿Dicen amén, hermanos? O dicen ay, como decía aquel amigo por allá de aquel lugar. O decía el otro, alábalo a Dios y disimula. ¿Verdad? Entonces, es importante que a través de lo que nosotros recibimos, porque cuando estamos aquí arriba, ministrando la palabra del Señor, es la mejor manera de podernos ver a nosotros mismos como en un espejo, cómo estamos delante de la presencia del Señor. La palabra es como un espejo, te hace ver tu condición, mi condición delante de Dios. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad para perdonar, no hemos todavía logrado aprender las palabras que Jesús dijo. Jesús dijo, si me amáis, ¿cuántos aman al Señor aquí? Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Dice que todo aquel que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo haremos morada en él. Entonces, permanecéis en mí y en mi palabra. Ya, yo quiero llevarles a este punto de que no solamente es oír la palabra de Dios, las prédicas son bonitas, vamos a tantos congresos, vamos a tantos simposios, foros, no sé, plenarias, no sé cómo le llamará usted, todas las veces que usted quiere escuchar toda la Biblia si quiere, ¿entiende? Pero si no hay obediencia a lo que oímos, todo eso es como metal que resuene, como címbalo que retiñe. Necesitamos es poner en acción, amén, la palabra de Dios en nosotros, que se haga efectiva en nosotros. Entonces estos hermanos luchaban con esos problemas, había entre ellos competitividad. ¿Ven, hermanos? De pronto se tiraban el uno al otro y quería ver como supremacía, como liderazgo, pero el Señor incluyó eso y llegó un momento en que les dijo: cualquiera de vosotros que se quiera hacer mayor, este será vuestro servidor, porque no es así en el reino de mi Padre. Y que, hermano, las leyes del cielo están en contravía a las cosas que inicialmente nosotros hemos pensado en esta tierra cuando las hacemos. O sea, aquí Jesús hablaba acerca de este asunto. Si alguien te da en la mejilla, pone la otra. O sea, esas leyes que el Señor comenzó a hablar, compartir, son las leyes universales del cielo. Y cuando la gente las oía, imagínense, toda esta gente que estaba acostumbrada a ser gente ruda, escuchaban aquellos soldados, aquella gente que no tenía educación, que eran personas, ¿verdad?, de una vida bastante austera, eran rudos, o sea, sus oficios lo decían, el artesano, el pescador, toda esa gente era la mayor parte de los seguidores de los que tenía Jesús. Y el aparato religioso de la época era un grupo selectivo que seguía al Señor de lejitos, pero esas palabras le calaron profundamente en el corazón a ellos. Entonces ellos oír semejante cosa, como yo le voy a poner la mejilla, la otra, si me pegan en una y le voy a poner la otra. Bueno, y eso es la parte nuestra, el instinto de nosotros cuando estábamos sin el Señor en el mundo. ¿Usted cree que algo como eso nos iba a hacer cambiar la mentalidad de lo que ya habíamos estado acostumbrados a hacer? No, ¿verdad que no?
éramos violentos, éramos personas de que yo soy especial, uno que otro que he hablado con ellos, yo siempre he sido calmado, pero a mí sí me provocaban algo como eso, ahí me iban allá, me iban a pagar, a dar golpes, y puño y patada y todo. Entonces, esa es la naturaleza de la persona cuando no ha llegado al conocimiento de la verdad, cuando no hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero cuando ya el Señor llega al corazón nuestro, ya entonces el Señor trabaja en esas áreas de nuestra vida. Ya no somos mal hablados, ¿entiendes? Porque antes existía un vocabulario horrible en nosotros, obsceno, ¿entiendes? Antes éramos personas antipáticas, ¿entiendes? Entonces, entre estas cosas se destellaban muchos de esos aspectos de la personalidad de estos hermanos apóstoles, ¿entiendes? Eran a veces así como personas que eran difíciles de carácter. Ya Pedro era muy impulsivo, Pedro era de ese tipo de temperamento sanguíneo, y era alguien que primero hablaba y después era que comenzaba a meditar bien. O sea, hablaba para después razonar las cosas, como cuando le dijo al Señor: líbreme, Dios, que te permita que vayas allá a hacer semejante cosa de ir a la cruz así. Ya entonces el Señor, intuyendo que el diablo lo había usado, le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú siempre piensas en las cosas de este mundo, pero a mí no nos interesa del Padre. Entonces fíjense que había esas situaciones. Yo creo que también entre nosotros Dios aún está haciendo una labor. La buena obra que en vosotros comenzó, Él la perfeccionará para el día de su venida. Yo sé que hay muchos de nosotros que a veces nos sentimos descontentos con algunas personas que vemos, con algunos hermanos. Porque esta persona, porque este hermano tiene esas actitudes, esta hermana, ya, que tan inmadura es, dice alguno que otro, por algunas acciones que le ve como infantiles. Ya, porque finge como que no me vio, no me da la mano para saludarme. ¿Qué tan molesta conmigo? Seguro. ¿Usted me entiende? Que no sé a esa hermana para hablar, no tiene modales. Entonces uno a veces como que se friquea, ¿verdad, hermanos? Por ver actitudes así en personas que uno aprecia mucho, uno las ama. Igual, el que se queja también las ha hecho de otras maneras, ¿verdad? Entonces nadie es perfecto, estamos nosotros camino a eso. Dios nos está haciendo la obra que, amén, Él la terminará de construir en nosotros. Somos como santos en construcción, así que no debemos de quejarnos el uno al otro, sino más bien amarnos. Dice: soportándonos los unos a los otros. Dice entonces amándonos los unos a los otros. Pero entiendas entonces que para poder hacer la labor del discipulado, primeramente también estate seguro, asegúrate que tú eres una persona que da fe, que da testimonio de la verdad. Que en la casa donde tú vives, tú puedas brillar como una luz en medio de la oscuridad. ¿Ven? No sea luz afuera, candil entre la gente impía y tinieblas en la casa. Entonces hay que iluminar, ¿verdad? Que nuestros hijos, que las personas que allí nos rodean, que aunque no son cristianos, hay personas que tienen años de estar en el evangelio y no se han podido ganar al marido. ¿Entiendes? No sé si estoy pisando callo, hermano. O todo lo contrario, hay hermanos que tienen tantos años en el camino, sus mujeres no se convierten, o sus hijos. Entonces, ¿qué está pasando allí? Algo no estamos haciendo correctamente. ¿Será que ellos ven que nosotros simplemente hay una religiosidad? Nos miran así, no nos ven como una persona digna de admirar. Wow, vea, mi respeto para mi madre, para mi padre, bendito sea Dios, cómo se tratan tan bonito ellos dos, ya cómo salen, aunque ya tienen años ya de estar juntos, todavía se tratan de Jani, de cariño, de amor, ya. Pero hoy en día, hermano, eso parece un ring de boxeo, ¿verdad? Parece que se atrincheran como perros y gatos, y los hijos que no están tan bien entregados al Señor se desilusionan. Estos son los que van a la iglesia, estos son los que le sirven a Dios en la iglesia. ¿Cómo pretenden que nosotros vayamos allá y nos entreguemos a eso si ellos no dan fe, no dan testimonio? Entonces hay que estar seguro qué es lo que Cristo realmente está haciendo en nosotros, o qué es lo que no le estamos dejando a nosotros hacer al Señor correctamente, para que nos cambie, para que nos transforme. Porque, o sea, ¿con qué argumento podemos guiar a la gente? O sea, esta gente ya tenían 3 años de preparación, ya estaban listos, estaban cocinados, amén, para ir allá afuera y ya ser discípulos.
vayan, era una orden imperativa, un presente indefinido, vayan y hacer. Por eso el tema del culto, la reunión del discipulado en la iglesia nunca jamás debe de cambiar, no debe de faltar jamás, porque es que el discipulado, eso es algo que va mutando, ¿verdad? En el aspecto de que, o sea, miren, yo me pongo como un referente. Yo tengo ya como 40 años de conocer el Evangelio. Yo siempre le he dicho a mi esposa, cada vez que yo me monto en un altar como este, bendito sea Dios. O sea, que esto espero que sea como algo que sea favorable para mí, pero yo siento como que cada día sé menos. Cada día me conozco la Escritura. Bendito sea Dios, tengo una dinámica de que me gusta escucharla en audio. Llevan como 6 veces que la he escuchado, la Biblia en audio, una y otra vez. Cada vez le voy sacando más y más. Encuentro, wow, en aquella ocasión no había logrado aprender esta parte, pero qué interesante. Empiezo a escucharla una y otra vez. Pero cuando yo me subo para ministrar a Dios en lugares como este, y estoy yo allí como en el Getsemaní, en angustia y en agonía, Señor, pareciera que como que no tengo el tema. Sé, amén, que no es cuestión mía. Bendito sea Dios, sé que este es un asunto del Señor. Y entiendo lo que Jesús dijo: separados de mí, nada podréis hacer. Entonces esto no es mi business, hermano, no es mi asunto. Simplemente en obediencia yo me monté aquí, ya preparé el tema, pero esto, amén, es Dios. Esta es la obra del Señor. Gloria a Jesús. Entonces por eso es que es importante que todos asumamos con más diligencia las cosas que hemos aprendido. Mi querido hermano, que la gente cuando te escucha hablar pueda estremecerse, porque puede ellos percibir que lo que tú hablas les hace a ellos realmente sentir redarguido. Wow, cuando alguien una vez le decía a otro, cuando tú me hablabas, sentía, como dijo aquellos que iban camino de Maús, que mi corazón ardía. Y es que es la palabra de Dios, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tétanos, y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dicen amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo podemos revolucionar al mundo? ¿Qué podemos hacer para cambiar las cosas que hemos estado viendo ya para darle una productividad? O sea, ayudar a que la obra del Señor se expanda en este último tiempo y poder decir: Señor, yo quiero ser partícipe de la gran cosecha de almas que van a venir sobre este tiempo. Que nos hagamos cada uno a la meta de que todavía restan más largos 6 meses quizás de finalizar este año, pero hacernos a la meta: yo quiero ser un ganador de almas, yo quiero ser una persona discipuladora, alguien que se pueda multiplicar en la vida de otros. Amén. Pablo el apóstol dijo: ser imitadores de mí. Imagínense, yo no he visto a nadie sobre la tierra que se haya atrevido a decir las palabras del apóstol San Pablo. Eso indica de que el hombre se tomó la confianza, la seguridad, era asertivo para decir tales palabras, diciendo: ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Cuando tú llegas a ese nivel es porque tú estás completamente seguro que has alcanzado la estatura y la medida de un varón perfecto. Amén. Preparado, idóneo para toda buena obra. Entonces yo les invito para que ustedes hagan de esto, tomen conciencia y podamos nosotros revertir, ¿verdad?, las cosas que no las estamos haciendo de la mejor manera. El discípulo no se hace con venirlo a traer a un culto y ya desaparece, que lo vuelvan a invitar. No, el discípulo no tiene que estar ahí al pie, ya, tiene que enseñar. Es como cuando uno le piden que se encargue de cuidar a su hermanito pequeño, o cuando las personas que tienen este oficio de ser babysitter, ¿verdad?, las nanas, los tatas, y los llevan a los nietos para que los cuiden. Usted no va a ver a ellos ir creciendo poco a poco, van quemando etapas. ¿Me entiende? Así es la vida del discipulado. Uno puede soltar a una persona cuando llegó a la experiencia. La primera experiencia que una persona tiene es cuando ha recibido a Cristo en su corazón. Y amén, esta persona decide comenzar a vivir una vida diferente. Es cuando comenzamos allí a ver la necesidad que hay en esta persona y comenzamos a educarlo en la palabra.
a educarlo. ¿Qué es realmente discipular? Discipular es ayudar a formar el carácter de Cristo en la vida de la persona. ¿Dicen amén, hermanos? Amén. Cuando el Señor entonces habla de ir y hacer, era eso lo que Él les pedía a estos hermanos apóstoles. Por eso Pablo, cuando él hacía estos viajes misioneros, él se quedaba cierto tiempo en las diferentes ciudades, provincias a donde él llegaba y comenzaba a enseñarles la palabra. Y cuando ya él estableció un grupo de creyentes, entonces allí dejaba encargado a uno de ellos, pero el mismo Espíritu Santo de Dios iba continuando el trabajo que ya Pablo el apóstol ya venía haciendo, o traían a algún otro hermano con más experiencia y lo asignaban como el pastor de ese lugar. Por eso así se fueron levantando las iglesias de Corinto, de Éfeso, de Tesalónica, de Capadocia, de todos esos lugares, porque eran personas que sabían hacer bien la labor de ser plantadores de iglesia, pero a la vez también ayudando a formar el carácter de Jesús en la vida de ellos, ayudándolos a crecer espiritualmente. Esa es la palabra que más se acerca a ir y hacer. ¿Ven? Tú no haces a una persona de la noche a la mañana. A un discípulo tú no lo cocinas solo por un servicio que vino, el hermano, ya se convirtió, ay, gloria a Dios, ya esta persona. Hay mucha gente que tiene una falsa idea de lo que significa realmente ser un convertido. Yo tenía por allí hace años atrás, cuando éramos pastores, a un norteamericano, que él venía con mucha alegría y de pronto me venía diciendo, pastor, venga, yo vengo de por allá de la Walmart. Ahí había un lugar que se llama Frozen y el lugar era como un bar grill, y cuando llegaban aquellas personas que salían de aquel lugar, él los agarraba en el parqueadero, estaban así como medio embriagados, y comenzaba a hablarles de Cristo, y gloria a Dios, se convirtió, pastor, se convirtió, y ya son 5 o 6 amitas que tengo para Cristo. Entonces, o sea, yo le decía, ¿dónde están? ¿Qué es la vida de ellos? Porque él tenía una definición que solamente como esa doctrina que dio, el Señor la reprenda, ¿verdad? De una vez salvo, siempre salvo. Tú haces la oracioncita esa conocida y famosa, ya que en ningún modelo de la Biblia aparece que hagas una oración y aceptas a Cristo y ya eres salvo y bueno, ya eres nueva criatura. No, Señor, eso no se mide de esa manera. Pero nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ya la persona tiene que estar en un lugar, estableciendo ese lugar. Imagínense que esas personas, al tiempo que yo le preguntaba a este amigo que hacía esa labor, ¿y qué tú le evangelizaste? Ahí está. Pero lidiando con los mismos pecados de siempre. No soltaba el pecado de la bebida alcohólica, no soltaba el pecado de los desórdenes morales que traía, de lujuria, de tener varias mujeres a la vez. No, pero ya eres cristiano, ya está salvo. No, Señor. Eso es una teoría calvinista. Oiga bien, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cómo estamos discipulando a las personas que se queden echando raíces en un lugar y dando frutos. Amén, hermanos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he hablado. Fueron las palabras que Jesús le transmitió a sus discípulos. Por eso es que estas personas, cuando un caso como cuando Jesús le dice a Pedro, fíjense que estaba algo cerca de ahí, de ese momento final, dice la Biblia que Jesús viene a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Ya en el griego, la palabra que ya quizás todos la han trajinado, no está de más de volver a recordar, la palabra es, Pedro, tú me agapas, ya en el griego, quiere decir, tú me amas en ese amor que excede todo conocimiento, excede toda sabiduría humana, y el amor ágape de Dios, tú me amas. Y Pedro le respondía, Señor, tú sabes que yo te fileo. Y a él le respondía con ese amor natural del ser humano. Por 3 ocasiones le hizo la misma pregunta a Jesús. Pedro, tú me amas, apacientas entonces mis ovejas. Pedro, tú me amas, sí, apacientas mis corderos. Pedro, tú me amas. Entonces le dice el Señor a Pedro, aquí es donde yo quiero que ustedes lleguen a comprender esto. Y lo hago como una manera de paréntesis. Si tú verdaderamente dices amarme, tú vas a llegar a comprender, al tiempo vas a saborear lo que es verdaderamente conocer qué es el amor hacia mí. Y le dice de la siguiente manera, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías ir. Cuando seas viejo, otros te ceñirán y te llevarán a donde no querrás ir. Dándole a entender qué dice la Biblia acerca de esto, ¿verdad? Acerca de sus últimos momentos
su última voluntad hacia su partida de este mundo, la muerte. Entonces, va cada uno de nosotros a entender que esto, en el caso de Pedro, implicó su sentencia. Si tú dices que tú me amas, tú vas a tener que demostrarlo un día y vas a tener que, delante de muchos testigos, declarar que estás dispuesto a morir por mi causa. Porque cuando la historia secular, que no está eso en la escritura, la historia sagrada secularmente dice que cuando a Pedro lo llevaron a la ejecución, él mismo pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque él no era digno de morir como su Señor. Y todos ellos, hermanos, todos esos 12, si usted estudia la historia de los apóstoles, todos murieron de una manera trágica, de una manera cruenta. A Santiago el mayor, la Biblia dice que lo atravesaron con una espada, el mismo del rey Herodes. Entonces al otro dicen como a un Bartolomé que se fue bien a los lugares más recónditos del mundo. Por allá registran de que también al hombre lo cercenaron en pedazos como una manera de hacer un holocausto, un sacrificio para Dios. A Juan, al que ustedes de él han oído muchas cosas, que se recostaba al pecho del maestro, y que Jesús, estando allí justo frente a la cruz, cuando estaba exhibiéndose públicamente ante las potestades, los principados, los gobernadores de las regiones celestes, estaba allí justo María, su madre, y estaba Juan. Y Jesús le dice allí la tercera palabra del sermón, ¿verdad?, del monte, le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Le está diciendo, en otras palabras: mamá, encárgate de Juan, todavía está joven, que necesita que alguien lo encamine hacia muchas cosas que él desconoce, y le da recomendaciones. En otras palabras, le dice: hijo, he ahí a tu madre, Juan, cuida de ella, yo ahora la pongo en tus manos, destrúyela, esto y lo otro, protégela, provee lo que le haga falta y todo lo demás. Pero ese mismo Juan, cuando Pedro estaba escuchando las palabras que Jesús le decía, que cuando seas viejo otros te seguirán y te llevarán a donde no querrás ir, entonces Pedro, no quedando contento, le dice al maestro, le dice: Señor, ¿y qué de este? Porque vigilaba a Juan, al que Jesús amaba, venir hacia él. ¿Y qué de este? Como de una manera muy despectiva. Y Jesús le responde a Pedro y le dice: que a ti, en otras palabras, ¿qué te importa lo que yo quiera hacer con él? Tú no debes preocuparte de lo que yo pueda hacer con él, preocúpate de ti. Le dice: pero si yo quiero hasta que yo venga, que a ti. Entonces ese dicho se difundió por toda la tierra, y por eso ese es Juan, que fue el escritor del libro de la revelación de Apocalipsis, cuando ya era un hombre anciano, hermano querido, y dice que fue desterrado, fue llevado a la isla de Patmos. Entonces ese dicho que la gente, cuando como un Pablo predicaba el evangelio, como en el año 70, el 67, muchas personas, ¿saben qué pasaba? Que miraban a Juan como el reloj profético de Dios, porque ellos pensaban que si Juan estaba vivo y si Jesús les había dicho, amén, con antelación, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, entonces todos estaban como en el primer amor ferviente en el espíritu, porque querían ver que el Señor viniera por ellos. Y como era el primer siglo de la era cristiana, que estaba a punto de dar la vuelta hacia el segundo siglo, ellos comprendieron a su manera de interpretar las cosas que se estaba acabando el tiempo y que ya era el fin del primer siglo. Jesús dijo: estas serán las señales antes que se acabe el siglo. Y entonces todos ellos estaban pendientes de Juan. Y Juan estaba en la isla de Patmos y era un poco más de 90 años. Estaba el hombre todo decrépito, ya un vegetal, un hombre, pero allí el Señor le revela toda aquella manifestación, ¿verdad? Y Juan escribe todo aquello y se confirma, se evidencia lo que el Señor Jesús le dijo: y queda a ti si yo quiero que él se quede hasta que yo venga. Bueno, lo vio a manera de revelación, porque dice: yo doy testimonio de estas cosas, y cuando lo vi quedé como muerto, ¿verdad? Porque le vi, ¿verdad?, con sus vestiduras que eran blancas, resplandecientes como el lino fino, sus ojos eran refulgentes como el sol en su fuerza, y caí como muerto. Pero extendió la mano el ángel hacia mí y me dijo: levántate, no temas, porque le dijo el Señor
ellos sufrieron un cambio, una transformación en su vida cuando llegó la investidura, el poder de Dios sobre ellos allá en el aposento alto. Yo quisiera que dejara hasta aquí el tema, pero yo quiero que usted se vaya con esta idea. Es importante entonces que para hacer esa labor de salir, de ser un multiplicador de almas, que las personas puedan ver ese deseo de que pueda ganar algo para Jesús. El que gana almas es sabio, árbol de vida es alma que gana personas para el Señor. Y dice que va a amontonar perlas sobre su cabeza, ya la corona que tendrá allí. Entonces yo quiero que usted en esta preciosa hora, yo le invito a que cierre sus ojos y le pueda dar la gloria al Señor, amén, y pedirle que Él le pueda dar esa iluminación, esa palabra, amén, a usted de vida, que pueda restaurar quizás algunas áreas que estaban adormecidas en su vida y le despierte el Espíritu, amén, en usted, y lo haga ser un reproductor de almas, de vidas. Gloria al Señor. Que cuando usted se presente ante Él, usted pueda ser como aquel hombre de la parábola del talento. Señor, me diste un talento, pero hoy te entrego talentos. De lo poco me fuiste fiel, te dirá el Señor, y en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Amén. Si usted no se ha ganado un alma para el Señor en todos los años de conversión, debería de sentir vergüenza, hermano, pena, porque ¿cómo es posible? Jesús vio de repente cuando iba rumbo hacia Jerusalén a una higuera que estaba estéril, podía dar un follaje grande y se podía refugiar debajo de él la gente para descansar, pero no halló fruto. Entonces Jesús la maldijo, ya, y es terrible. En otra ocasión el Señor también quiso que se arrancara aquel fruto, aquel árbol de allí, y el siervo le dijo: Señor, dame una oportunidad para atenderla, a fin de que le demos tiempo que ella pueda volver a reverdecer. Digamos, demos una oportunidad, y al cabo del tiempo, si no dio fruto, pues lo cortaremos. Esto es importante. Tenemos que pedirle: Señor, yo quiero ser realmente una persona productiva en el reino. Como volví al punto de la gran convención, cuando el Señor nos llamó, no fue para llamarnos a sentarnos, simplemente escuchar, y a crear como una obesidad espiritual y alimentándome cada vez, ¿verdad? Cada vez, yo sé eso, que el hermano está predicando, y somos los sabrotodos, conocemos la teología, la exegética, la hermenéutica, la homilética, pero nada de rodillética, ¿entiendes? Entonces necesitamos pedirle que Él pueda poner en nosotros el buen querer como el hacer por su buena voluntad, y mirar a las personas, amén, como Jesús las miraba. Algunos aspectos de que ya aquí está terminando con esto, que me trae como una parte complementaria de esta reflexión, es que áreas para tomar en cuenta en el discipulado, que basado en la Escritura, Jesús atendió en esa parte del discipulado la parte afectiva. Lo podemos verlo en Mateo capítulo 19, versos 36 al 37. Cuando ustedes pueden llegar a ese texto de la Biblia, lo encontrarán, que dice a ver que Él miraba a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las miraba que eran como ovejas sin pastor. La parte afectiva del Señor, que se le despertaron sus sentimientos y ver esa necesidad que había entre ellos. La otra parte, la parte emocional, en Juan 11:35, cuando la Biblia dice que Jesús lloró, que fueron las hermanas María y Marta quienes lo llevaron al frente de esa tumba de su hermano Lázaro, y cuando él vio a la gente que eran muy cercanos a él, que lloraban desconsoladoramente, dice la Biblia que él se estremeció, se compungió en el espíritu, y Jesús lloró. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir con todo eso? Tenemos que disciplinar. No es solamente limitarnos a ver la parte espiritual, no hay que hablar de Cristo y esto, porque no se vayan para el infierno o lo otro. El discipulado hay muchas cosas que implican llevar a una persona al arrepentimiento y ayudarle en áreas como la parte afectiva. Hay gente que están caminando por este mundo, usted las mira y viven hermanos desilusionados, viven frustrados porque no sienten como que nadie les ama, como que la gente
botina así, juegan con ellos y todo lo demás. Entonces es importante que sepan de que hay un mundo de creyentes que sí están interesados en esas almas de una manera sana para curar esos corazones lastimados. Amén. La parte emocional, mucha gente que están dañadas, que le lloran a la gente que no debe, que se van a lugares para estar allí de rodillas delante de imágenes. Es así una manera incorrecta el desahogar sus penas, y hay que hacerlo delante de la presencia de Dios. La parte social, que es la que está basada como por ejemplo en Marcos 14:3, Juan 12, cuando Jesús entra a la casa de un Simón el leproso, cuando entra a Betania, o cuando llega a la boda de Caná de Galilea. O sea, el evangelio también es algo que tiene que ver con la parte social, interactuar con las personas. Quizás yo no sé cómo es el trabajo de aquí localmente, pero habemos personas que duramos tiempo sin saber dónde vive el hermano, poco nos interesamos en conocer las necesidades mutuamente entre los hermanos de la iglesia. Estaba enfermo algún miembro de algunos de los de la iglesia y nadie se enteró, porque a veces somos ajenos a eso, no nos importa el dolor ajeno, ¿verdad? Ni las consecuencias, las cosas que estén pasando en otra familia. Entonces hay que atender esto que es parte del discipulado, la parte física. Cuando dice la Biblia en Juan 6, Juan 14, que Jesús alimentó a 5,000 personas, hay gente que todavía en este país padece necesidades así, que a veces no tienen como para comer. Increíblemente, yo llegué a visitar hogares donde esas situaciones se daban, hermano. Algunos miembros de la familia no había para una plan de comida, cosas como esas. Y por último, la parte espiritual, Juan 14:1, Jesús dijo: porque no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os hubiese dicho antes. Hoy pues a preparar un lugar para vosotros, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es importante, direccionar a las personas en la parte espiritual, hacerles saber que hay un Señor que nos está encaminando hacia la presencia de Dios el Padre, y es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa hora, y bendigo este tiempo, esta oportunidad que el Señor ha brindado aquí en este lugar, Señor. Senda. Amén. Gloria a Dios. Bendigo a tu pueblo, bendigo a ti, Señor. Y si hay alguien que con sinceridad de su corazón siente la necesidad de pedir oración, ahí donde se encuentra, levante su mano. Yo quiero orar por usted, que haya renacer algo nuevo en su vida. Solamente levante la mano. Habrá alguien que quiera levantar la mano. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Quién más levanta su mano? Dios bendiga la mano que está levantando ya. Gloria a Dios. Venga, pasemos aquí al frente. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios. Sí, Señor. Venga, todos los que han levantado la mano, pasen en un paso de fe, acérquense al altar. El varón, venga, pase por acá, por favor. Gracias, Señor. Acercaste a tu presencia. Gracias, Señor. Me levantaste. Para adorarte. Gracias, Señor. No hay lugar más alto, más grande. Bendice a tu pueblo. Estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies. Estar a Gloria al Señor. Ministra a este pueblo en esta preciosa tarde. a tus pies. Dale tus manos. Mi corazón. Ellos lo necesitan. Tus pies. Un día llegamos a ti. Vulnerables. Sin ver, Señor.
Sí, Señor.